Vamos a pedirle a Dios que nos dirija. Padre, gracias por este tiempo de adoración. Gracias porque podíamos cantarte santo, santo, santo tú eres, Señor. Eres incomparable y eres digno. Gracias, Señor, porque tuviste misericordia con nosotros, tus hijos. Gracias por tu gracia derramada por nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, Señor, porque nuestro canto no proviene de nosotros. En realidad, tú has transformado nuestros corazones para cantarte. No podemos hacer otra cosa que alabarte cuando vemos tu gloriosa majestad y cuando vemos tu preciosa salvación hacia nosotros, pecadores indignos. Gracias porque podemos alabarte, podemos cantarte, podemos darte la gloria con nuestras vidas. Te pedimos que esta tarde, Señor, tu exposición, pues tú la dirijas, Señor. Tu palabra, que es viva y es eficaz y es como una espada cortante, penetre en nuestros huesos, como dice tu palabra, hasta los tuétanos, Señor. Que penetre en nuestras intenciones, como dice también tu palabra. Que penetre en nuestros pensamientos, Señor. Que nos transforme desde adentro. Deseamos, Señor, como dice 1 Pedro, deseamos esa leche espiritual no adulterada, Señor. Deseamos la leche de tu palabra, el alimento de tu palabra, y también deseamos el alimento sólido de tu palabra. Deseamos el Evangelio, Señor. Te ruego, Señor, trae esta tarde a los que tengas que traer para que seamos expuestos a tu Evangelio y a tu palabra, Señor. Señor, y guía esta exposición el día de hoy de tu palabra, esta predicación, para que tú seas exaltado, para que Cristo sea honrado, Señor, para que todo lo que se hable esta tarde y todo lo que pensemos, todas nuestras actitudes, Señor, estén enfocadas en una sola persona y que sea Cristo. Te lo ruego, Señor, y te doy la gloria y te doy gracias por esta oportunidad preciosa. Gracias a ti sea la gloria en nombre de Jesús. Amén. Hermanos y amigos, buenas tardes otra vez. Ya empezó a hacernos sus trucos la computadora. Permítame un segundo, a ver si ya se... Creo que ya, ¿verdad? Otra vez. Muy bien. En la historia ha habido algunas personas que registran encuentros personales con Dios. Han habido personas que han registrado encuentros cara a cara con Dios, o por lo menos así lo han dicho. Una vez escuché el testimonio de un niño que decía, no sé si lo escucharon alguna vez, de un niño que decía que había muerto y que se había encontrado con Dios. Y hasta le preguntaron cómo era, y contó cómo era Jesús, y dijo, Jesús era un hombre muy alegre. También una vez empecé a leer un libro, la verdad es que no lo terminé, de un pues, pastor, dice él, que es un pastor, que tuvo un accidente. Bueno, es que no lo conozco, solamente leí una vez una reseña, sí leí un capítulo, 2 de un libro, se llamaba Donald, el hermano, y decía que él murió, creo que se llama algo así como 90 minutos en el cielo, no sé si alguien lo ha leído, lo ha escuchado. Mira, no, yo vi 2 capítulos, no lo terminé, la verdad me quedé en el segundo o tercero, algo así. Y él contaba su experiencia, tuvo un accidente y decía, yo me encontré con Dios. Muchos de los encuentros que muchos han dicho a lo largo de la historia tener con Dios, pues están en tela de juicio, ¿verdad? No podemos decir que podamos creer que una persona se haya encontrado cara a cara con Dios. Pero sí tenemos en la Biblia el registro de una experiencia de una persona que se encontró con Dios. Y este encuentro, mis hermanos y estimados amigos, lo cambió todo para esa persona. No fue un encuentro casual, fue una cita hecha por Dios para este hombre, en un momento indicado por Dios para este hombre. Un encuentro cara a cara con un Dios santo. Vamos a leer de este encuentro, abran sus Biblias en Isaías 6 y vamos a leer del 1 al 8. Isaías 6, versículos 1 al 8. El profeta Isaías, el libro de Isaías, uno de los profetas mayores, vamos a buscarlo en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Isaías 6, desde el 1 hasta el 8. Isaías 6, desde el 1 hasta el 8. Voy a esperar a que todos lo encuentren, y si alguno no lo trae ahí, bueno, pues tenemos, en la pantalla no lo traigo todo completo, entonces búsquenlo, por favor. Búsquenlo.
Nada más traigo versículo por versículo, así que vamos a necesitar buscarlo cada quien. Se valen los celulares, Biblias digitales. ¿Lo tenemos, hermanos? Disculpen ustedes, mis queridos hermanos, pero les voy a pedir que se pongan de pie para leer este texto. Y después de leerlo, mis hermanos, yo le voy a dirigir la lectura. Le voy a pedir a mi hermano Armando que nos dirija después, ahí mismo en tu lugar, y que ores por este tiempo de adoración y de predicación, de adoración mientras escuchamos y exponemos, por favor, la palabra. Entonces vamos a leerlo. Después mi hermano Armando nos va a guiar otra vez en oración y se pueden sentar después de esto. Vamos a leerlo. Dice así, lo leo yo, síganme con su vista. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. Y con él tocó mi boca y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad, y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, gracias por recordar este tiempo, esta visión que tú traías, dedicarte cara a cara con tu presencia, con tu santidad, y al mismo tiempo verte confrontado por ella, verte lo terrible pecador que es. Ayúdanos, Señor, a reaccionar como Isaías, a conocerte más, Señor. Señor, pero también vemos tu gracia, tu misericordia, al dar el perdón de pecados. Señor, toca nuestros corazones, por favor. Prepáranos para escuchar tu palabra, para ser confrontados, para ser agradecidos también, Señor. Que Dios use grandemente a Luis. Señor, que no sean tus palabras, sino que sea tu palabra expuesta. Que no sean ideas de hombres, sino que sea la misma mente de Dios expuesta en esta tarde, Señor. Por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse. Tenemos en el primer versículo de ese texto, de este pasaje que acabamos de leer, dice, en el año de la muerte del rey Usías. El rey Usías había sido un buen rey, un rey querido por muchos, reinó durante 52 años. ¿Cuánto dura un presidente aquí en México, hermanos? Un sexenio, ¿verdad? Imagínense tener 52 años al mismo presidente. Bueno, no sé, a lo mejor hay un buen presidente que quisiéramos tener 52 años. Hubo gente que vivió durante el reinado de un solo rey, el rey Usías. Ese fue un buen rey. Honró a Dios, amó a Dios, pero llegó un momento en que al pobre rey, se le subió el orgullo. Y tanto fue el éxito del rey, que se le subió tanto el orgullo que quiso hacer las funciones de un sacerdote. Y entró al templo de Dios, un templo enorme y majestuoso, entra el rey y quiso sacrificar. Quiso hacer las funciones sacerdotales. Los sacerdotes le dijeron que no podía, que era una función explícitamente dedicada o exclusivamente dedicada a los levitas, a los sacerdotes, pero quiso hacerlo. Lo que sucedió al salir el rey, por su orgullo de tratar de usurpar esa función en este caso, porque no era la función del rey, salió lleno de lepra. Dios le envió lepra. El año que el rey murió, estamos en este contexto, Isaías, el profeta, el conocido hoy como el gran profeta Isaías, uno de los profetas mayores, tiene 66 capítulos solamente su libro. Si lo han leído y si no lo han leído, por favor, léanlo. Algunos le llaman la Biblia pequeña porque tiene 2 secciones también como el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pues el profeta Isaías
Dicen algunos teólogos que probablemente estaba dolido por la muerte del rey, porque era un rey muy querido, y en ese año que murió, Isaías entra al templo. Pero Isaías no estaba preparado, no había nada que pudiera prepararlo para lo que encontró en el templo. Él no esperaba encontrar una visión, y sin embargo encontró una visión. Dice, se encontró con una visión el profeta Isaías. Dice el texto, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. En medio de una crisis de soberanía, porque no había un rey, mis hermanos, Isaías entra al templo y se encuentra con el verdadero rey, con el rey de reyes, con el Señor de los ejércitos, aquel quien Daniel dijo, Él es el rey de reyes, el que muda los tiempos y las edades, el que quita y pone reyes, el que da sabiduría a los sabios y da la ciencia a los entendidos. Este hombre Isaías entra y se encuentra con una visión de un soberano, el único soberano, el soberano sobre nuestras vidas, mis hermanos, el soberano sobre esta iglesia, el soberano sobre el mundo. Se encontró Isaías enfrente del rey y dice, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Este texto registra, mis hermanos, el nombre de Dios. Ustedes lo tienen aquí en la pantalla, yo no lo sé pronunciar bien, está en hebreo, pero este texto muestra el nombre con el que Dios se dio a conocer primeramente en Éxodo 3 con Moisés. Es un tetragrama, 4 letras consonantes en hebreo impronunciables. Algunos le han puesto vocales, algunos han dicho que debería pronunciarse como Yahweh o como Yahvé, o algunos le han puesto las vocales en el castellano para llamarle Jehová, el nombre de nuestro Dios. Sin embargo, era un nombre que los hebreos, desde que Dios se hizo presente a Moisés, es un nombre que ellos no pronunciaban porque era un nombre santo. Cuando Dios se presentó a Moisés en una zarza ardiente, Moisés había sido durante 40 años un pastor de ovejas. No era ni un predicador, ni era un hombre de Dios, o por lo menos no se registra así, que fuera un hombre dedicado al servicio de Dios. Se dedicó a las ovejas. Hacía 40 años que había matado a un hombre por querer salvar al pueblo egipcio con su propia mano. Dios lo mandó al desierto a enseñarle una lección de 40 años, a decirle, no va a ser por tu fuerza, Moisés, y vas a aprender humildad. Y vemos en Éxodo 34, si no mal recuerdo, Números 34, dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra después de un tiempo que Dios trabajó con él en el desierto durante 40 años. Algunos le llamarían, estaba en la congeladora Moisés. Pero cuando se presentó Dios a Moisés, un día en una visión en el desierto es muy común que los arbustos se quemen por el calor del sol. Pero la visión de Moisés fue diferente. Vio un arbusto quemándose, o mejor dicho, vio un incendio, vio un fuego, pero el arbusto no se quemaba y cuando se acercó, se presentó Dios a Moisés. Y le dijo, Moisés, vas a ir y vas a liberar a mi pueblo desde Egipto. Después de una plática con Dios en Éxodo 3:13, ahí lo tenemos enfrente, entonces dijo Moisés a Dios, he aquí si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés, el nombre de Dios. Se ha traducido como yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me he enviado a vosotros. Este nombre, mis hermanos, los estudiosos y los eruditos en la palabra de Dios dicen que alude a los atributos de Dios. Cuando Dios dijo este nombre, como Él lo haya pronunciado en su idioma original, se refiere a un Dios, está diciendo, yo soy aquel que existe por sí mismo. El único ser independiente, el único que no depende de nadie, el que no le va a pedir nada a nadie, aquel de quien nadie puede detener su mano, aquel que puede actuar y nadie lo puede decir por qué lo haces, aquel que es el ser omnipresente y omnipotente y omnisciente. Este es su nombre. A esto se refieren estas 4 letras. Él se refería a Dios en su propia existencia, en sus atributos gloriosos. También este texto registra otro nombre u otro título, Adonai. También en este texto lo encontramos. Cuando dice que vio al Señor, Adonai, sentado en su trono, esta palabra habla de la soberanía de Dios. Desde el Antiguo Testamento vemos que Dios es un Dios soberano, que tiene el control absoluto de todas las cosas. ¿Te has preguntado por qué pasan ciertas cosas en tu vida? ¿Accidentes? ¿Enfermedades, hermana?
separaciones. ¿Quién ha tenido que ver aquí? Nuestro Dios soberano, hermanos. Nuestro Dios soberano está a cargo de esta iglesia, mis hermanos. Nuestro Dios soberano está a cargo de enfermedades, de tragedias, de situaciones difíciles para nosotros. Él es nuestro Adonai, el Dios soberano, el que se encontró Moisés y el que se encontró Isaías. Lo que estés viviendo, lo que estés pasando, está a cargo de Él. Todo, absolutamente todo, está a cargo del Dios en el que confiamos. Es el Dios con el que se encontró este hombre, hermanos. Y no te equivoques, hoy veniste a encontrarte con ese Dios. No te confundas, no es una historia solo de Isaías. Hoy vienes a ver este mismo Dios glorioso sentado en su trono. El Dios que vio Isaías, vi yo al Señor sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Dice este texto que cuando entró vio un trono alto. Esa es una visión que explica la grandeza, la infinitud de nuestro Señor, hermanos. Cuando Isaías entró al templo, él no esperaba. Tú quizás viniste hoy en esta mañana esperando, voy a escuchar una prédica más, y no te das cuenta que Dios te está llevando a mirarlo a Él, a encontrarte con Él. No con un predicador, no con la iglesia, sino con Él mismo. A encontrarte con el Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sublime se refiere a un trono excelso, a un trono extraordinariamente bello, que produce una gran emoción, dice el diccionario de la palabra sublime, que es excepcional por su altura moral o estética. Un trono alto y sublime. Y también dice que la orla de su manto llenaba el templo. Cuando Isaías vio a Dios, no sabemos cómo lo vio, pero vio un Dios tremendo, enorme, sublime. Y dice que las faldas de su manto llenaban todo el templo, un templo enorme. Las faldas del manto de Dios llenaban todo el templo. Dice el versículo número 2. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Esos son seres angelicales de los que habla este texto. No sé si ustedes, yo cuando era niño, mi hermana, le gustaban mucho estos dibujitos. Ay, las mujeres, ¿verdad? Todas, dijeron, bueno, algunas, ¿no? A mi hermana le encantaban, ¿no? Estos se llaman Precious Moments. Y mi hermana compraba sus libretitas. Y sí, yo vi a mi hermana ahí compraba sus libretitas, y ya no tan niña, bueno, ya, mi hermana va a escuchar, pero bueno, ya tenía como sus 15, ya no estaba tan chiquita y seguía, y luego miren aquí el angelito de la guarda, ¿verdad? Cuando la Biblia habla de ángeles, no habla de estos, hermanos, porque por si en algún momento alguien se imagina, es que cuando la Biblia habla de ángeles, habla de estos gorditos y cachetoncitos y colores pastel, ¿verdad? Y que vuelan. La verdad es que cuando la Biblia habla de los ángeles, de hecho en ningún lado habla de ángeles con alas. En ningún lado, bueno, más que en este. Y en Zacarías viene otra visión de una mujer con alas, así lo dice Zacarías. Pero aquí vemos que habían... Yo no me imagino los ángeles como dice aquí, dice, había serafines, que son una especie de ángeles según lo que vemos en la Biblia. Cada uno tenía 6 alas. Yo no me los imaginaba así, ¿verdad? Esto más me imagino una mosca, ¿no? 6 alas, no sé, yo no lo veo como, o sea, si me dices ángel, yo no me lo imagino de 6 alas, pero aquí lo dice, por lo menos eran serafines. Pero fíjense lo interesante, dice, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Hay un hermano que hace poco falleció, llamado R.C. Sproul. Él decía que así se pronunciaba, R.C. Sproul. Y tiene un libro que se llama La Santidad de Dios. Hermanos, si no lo han leído, lo tienen que comprar, lo tienen que leer, se lo tienen que pedir a mi hermana Carito para que se los consiga, por favor. La primera vez que yo escuché, o leí, mejor dicho, una exposición de Isaías 6 fue aquí. Y de hecho, para preparar esta prédica, leí varias veces el libro de mi hermano R.C. Sproul. Es excelente. Entonces, por favor, cuando lo puedan conseguir, búsquenlo. Pero él dice, precisamente de este texto, mis hermanos, que estos serafines cubrían su rostro porque no podían estar ante la presencia de Dios. Cuando Moisés le pidió a Dios, déjame ver tu gloria, le dice, en Éxodo 34, le dice, Señor, déjame ver tu gloria. El Señor le dijo, voy a pasar de espaldas. Dice, porque nadie puede ver mi rostro y vivir. Nadie puede verme cara a cara y vivir. Él le dijo, voy a pasar de espalda. Por supuesto es un antropomorfismo, es algo que los teólogos le han llamado antropomorfismo. Es decir, tratamos de expresar a Dios mediante forma humana, porque Dios no tiene una espalda, ¿verdad? Dios es espíritu. Pero así le dijo Dios, tú no me vas a ver cara a cara, porque aquel que vea cara a cara a Dios
va a morir. No puede haber quien me vea cara a cara y viva. Así que dice, voy a pasar y voy a proclamar en Éxodo 34 mi nombre, dice Dios. Y cuando pasó enfrente de Moisés, cuando pasó su gloria, él estaba en una peña, estaba escondido para no ver su rostro, como dice Dios, y dijo, el Señor misericordioso, grande misericordia, tardo para la ira, grande misericordia, lleno de gracia y de verdad. Creo que le agregué un poquito, ¿verdad? Grande en misericordia, que guarda misericordia a millares. Y le dijo, tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así lo dijo Dios. Esa fue la visión que tuvo Moisés. No lo vio cara a cara. Cuando los ángeles estaban volando encima del trono, imaginen otra vez, regresemos a la visión de Isaías. Isaías ve un trono alto, sublime, y ve ángeles volando. Yo no sé qué aspecto tenían, pero tenían 6 alas. Dice que se cubrían con 2 alas los ojos, con 2 alas volaban y con 2 alas se cubrían los pies. Dice el hermano R.C. Sproul que se cubrían los ojos porque no podían estar, aún siendo los ángeles puros, no podían estar en la presencia de Dios. Aún siendo puros, no pueden estar en la presencia de Dios. ¿Y por qué se cubrían los pies? Dice el hermano R.C. Sproul. Cuando Moisés en el desierto se encontró con Dios, Dios le dijo, quítate las sandalias, le dijo, porque el lugar en el que estás parado es santo. ¿Sí? El hermano R.C. Sproul también interpreta en este texto que los mismos ángeles, aún siendo santos, tenían que cubrir sus pies porque no podían estar parados en el lugar donde Dios estaba parado. El versículo 3 llega al clímax de esta historia, hermanos. Dice así, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria, mis hermanos. Santo es el atributo de Dios que dice que está separado de todo. Santo significa, no sé cuál es tu concepto de santidad, pero santidad significa en la Biblia que está totalmente separado, está apartado. Dios es único en su especie, no es como nada que te hayas imaginado. Nada que hayamos pensado es similar a Dios. Y cuando dice la palabra que es santo, Él dice que está separado, único en su especie y sin pecado. Hermanos, ¿te has puesto a pensar que cuando oras a Dios, estás orando a alguien que en realidad no conoces en su totalidad y nunca vas a entender? ¿Te has puesto a pensar que tu Salvador es alguien incomprensible? Que aquel en quien confías jamás vas a lograr interpretarlo, entenderlo, solamente te vas a poder relacionar con Él, pero nunca vas a lograr descifrar en realidad cómo es Él en su totalidad. Él es santo y apartado, y también es muy importante dentro de la santidad, la palabra santo también significa sin pecado. Sin pecado. Es el único atributo de Dios que se repite 3 veces en la Biblia. Santo, santo, santo. La Biblia no dice en ningún lado amor, amor, amor. Dios es misericordia, misericordia, misericordia. Solo dice santo, santo, santo. Cuando mandamos mensajes de WhatsApp, ¿qué es lo que haces cuando estás en un grupo y quieres enfatizar los mensajes? Lo pones en mayúscula o le pones negritas o le mandas un meme, ¿no? Y ya para enfatizar lo que quieres decir. Pero en hebreo, los hebreos tenían una técnica especial para enfatizar algo. Era ponerlo 3 veces. Santo, santo, santo. Entonces aquí vemos que se estaba enfatizando la santidad de Dios. ¿Por qué este texto enfatiza la santidad de Dios, hermanos? Miren esta gráfica, mis queridos hermanos. Esta la vamos a estar usando a lo largo de esta serie y también en la escuela dominical o en las clases de la mañana. Todavía no se las voy a contar todas, pero quiero que vean algo. Déjenme ver si la tengo ya aquí. No, la van a tener que ver ahorita. Ahorita se las proyecto en la pantalla para los que no la alcanzan a ver. Es una línea horizontal. Y vemos aquí hacia arriba una línea que dice conciencia creciente de la santidad de Dios. Y hay otra línea hacia abajo que dice conciencia creciente de mi naturaleza pecaminosa. Aquellos que han tenido un verdadero encuentro con Dios, no se van diciendo, era bien amable, no, yo me sentí bien a gusto con Dios, no, yo me acuerdo que esa vez que yo vi a Dios, no, sí, me sonrió y me dijo bienvenido. El encuentro con Dios es así, aquel que se encuentra con Dios, y si Dios va a hacer hoy que te encuentres con Él, vas a entender una cosa, que Él es santo, que no hay nada que te acerque a Él, que no hay nada en común entre tú y Él. Él es absolutamente santo. Te vas a dar cuenta y va a crecer de inmediato la conciencia de su santidad. Tú eres pecador, yo soy pecador. No somos como Él, no somos iguales a Él. No tenemos ni siquiera un acceso, no nos merecemos el acceso a nuestro Dios, porque al vernos nosotros, cuán pecadores somos, vemos que nuestro pecado nos aleja de Él.
Qué terrible, hermanos, crisis ha pasado la iglesia cristiana en general, tratando a Dios como si Él no fuera santo. Qué terrible es que los cristianos empiezan a tratar, cuando una iglesia empieza a tratar a Dios como menos que santo. Como si Él no pidiera obediencia, como si Él no pidiera todo de tu ser, como si la santidad de Dios en algún punto hubiera sido rebajada para nosotros los creyentes. Qué terrible es cuando empezamos a pensar que la santidad de Dios es menos que la perfección moral y absoluta santidad de Dios. Qué terrible es cuando dejamos nosotros, hermanos, aquí en la gráfica, al rato lo voy a poner enfrente, qué terrible es cuando empezamos a dejar de ver que nuestra naturaleza pecaminosa en realidad nos acusa y que somos pecadores. Qué terrible es cuando empezamos a pensar que ya somos mejores cristianos. Vamos mejor, hemos crecido, hemos subido de escala o de nivel espiritual porque conocemos más de la Biblia, o porque vamos más a la iglesia, o porque somos de alguna manera en que ahora yo obedezco más que aquellos de la esquina, entonces he crecido en cierta manera. Qué terrible es cuando me doy cuenta, cuando no nos damos cuenta que somos de una naturaleza pecaminosa y necesitamos un Salvador, y aún siendo salvados somos pecadores, no hemos sido totalmente redimidos. Qué terrible es cuando dejamos de ver a Dios en su santidad y cuando dejamos de ver nuestra pecaminosidad. Pero es lo que vio Isaías, hermano. Esta visión en realidad fue un Dios tal cual es Él. En este momento se presentó Dios. No fue un pastor que les sermoneó, ahí les voy a decir quién es Dios y les voy a platicar un poco de Dios. No fue una charla motivacional, fue un Dios santo que estaba enfrente de Él, hermano. Si Dios te concede una visión, por decirlo así hoy, por decirle así, y si no, pídele que te conceda la gracia de mirarlo por fe. Estás, hermano, aunque no lo creas, como Isaías, como Moisés, pisando un lugar santo, hermano. Porque aquí está tu Dios. Estás pisando un lugar santo. Estás en la presencia del santo. Estás en la presencia de aquel en el que no puedes tener contacto porque eres pecador y Él es totalmente santo, si no hay un intermediario. Estás ante Él. Si no crece hoy tu conciencia de tu pecaminosidad, estás perdido. Fíjense lo que sucedió. En este momento dice Isaías que se estremecieron los cimientos de los umbrales de la casa a la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Un templo enorme, gigantesco, dice que empezó a temblar. Empezó a temblar. Imagínense los muros, los cimientos temblando a la voz del que clamaba. Quienes han vivido un temblor fuerte saben lo que es esto. ¿Quién ha vivido en un terremoto? ¿A quién le ha tocado? A mí sí. Estábamos en el DF, ¿verdad? Todavía vivíamos allá. Sí, a ti también eres de allá, ¿verdad, hermano? Por lo menos el del 85. Yo tenía 5 años, hermano, pero todavía me acuerdo. Crujían las paredes, hermano. El piso se movía, se empezaron a caer las cosas. Imagínate Isaías. Pero el epicentro del temblor no eran las placas tectónicas, sino la presencia de Dios, del Dios Santo, desde el trono. Empezó a temblar, crujían las paredes, quizás se movía el piso, quizás se cayeron las cosas. Es lo que vio Isaías. La casa se empezó a llenar de humo y en medio de una visión que para él fue pavorosa, hermanos, lo que más tembló fue el cuerpo de Isaías, ¿verdad? Yo he visto gente, hermanos, allá en México, no sé si aquí en Durango les digo, porque aquí casi no tiembla, ¿verdad? Pero he visto gente, hermanos, que tiembla tantito, pero tantito, hermanos. Ahora que estábamos en el hospital, ahora que mi padre falleció en enero, creo que a finales de enero, estábamos en el hospital y nos tocaron las alarmas sísmicas. Oh, mis hermanos, la gente salía del hospital, pero gritando, llorando. Yo una vez, bueno, cuando éramos solteros, mi hermana y yo, íbamos ahí con mi mamá. Me acuerdo que ella vivió el temblor del 85, más grande que yo un poquito, mi hermana, se acordaba bien. Me acuerdo que empieza a temblar tantito. No, mi hermana, llora, cálmate. Empezaba a llorar mi hermana, no, cálmate, le decía yo. Ella quedó, ¿verdad? Que la pobre quedó traumada con los temblores, porque ella vio cómo se caían los edificios. Yo no lo vi, yo era niño, y estaba en la casa, porque ni al kinder iba. Mi hermana dice que ella vio edificios. Yo he visto, mis hermanos, gente salir gritando cuando un temblorcito, porque se acuerdan, llorando, pero nunca hemos visto un hombre despavorido como Isaías. Créanme, nunca lo hemos visto, porque él no estaba ante la presencia de un temblor, sino la presencia de Dios. Fíjense lo que hizo Isaías, dijo, ay de mí, porque soy perdido. Y a lo mejor suena como, pues ay de mí. El asunto es que Isaías, cuando dice ay de mí, esta expresión está diciendo, ay de mí,
En otra versión dice, porque soy muerto. No fue un encuentro maravilloso con Dios. No fue un encuentro tranquilo con Dios. Fue un encuentro en el que Dios se encontró con un hombre pecador. Y el hombre pecador se dio cuenta de quién era. Se dio cuenta, Isaías, que Dios es un Dios santo. Y se dio cuenta que Él es un pecador. Y lo único que pudo decir Isaías es, ay de mí, porque yo soy pecador. No dijo, qué maravilloso es verte, Señor. Qué bueno que estás aquí, Señor. Ahorita cantábamos, y de verdad que le agradezco a Dios porque le cantamos y le agradecemos a Dios porque está su presencia entre nosotros, y lo alabamos y lo adoramos. Pero Isaías cuando se encontró con Dios, estaba despavorido diciendo, soy muerto. La Biblia, la Reina Valera dice, soy muerto. Porque él vio cómo es Dios realmente. Y dijo, Él es santo. El encuentro de Isaías con Dios no fue un encuentro alegre, hermanos. Fue un encuentro que le mostró que si una persona está frente a un Dios santo, todo lo que merece es condenación. Las palabras ay de mí de Isaías expresan condenación. Cuando un profeta decía ay, revelaba la condenación de Dios. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis dice, los ayes sobre el mundo. Eso significa que Dios está pronunciando condenación. Cuando Isaías dice, ay de mí, estaba pronunciando condenación sobre sí mismo, hermano. Gracias, hermano. Gracias. Gracias. Repito. Cuando un profeta estaba diciendo, ay de mí, estaba expresando condenación sobre sí mismo. Estaba diciendo, soy culpable de mi pecado y merezco el juicio y la condenación. Cuando dijo, porque perdido estoy, en la Reina Valera está diciendo, muerto soy. Estoy muerto. Porque soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey y el Señor de los ejércitos. No fue un encuentro alegre, hermanos. Si tú te encuentras con Dios, hermano, ¿alguna vez has visto a Dios en su santidad y te has visto tú en tu pecaminosidad? ¿Te has puesto en serio a pensar que tu pecaminosidad te aleja absolutamente de Dios y al ver a un Dios santo no tienes el ingreso, no tienes la entrada a un Dios que es absolutamente puro y santo? Es lo que vio Isaías. Hermano, hermana, si ves a Dios el día de hoy, si tienes un encuentro con Dios, no te vayas como si no estuvieras con Dios, no te equivoques, no te confundas pensando que fue un domingo más. No abras la palabra de Dios y digas gracias por abrir la palabra de Dios, gracias por leer un domingo más, vámonos a comer, porque entonces no tuviste ningún encuentro con Dios, mi hermano, estás en las mismas, y si toda tu vida ha sido así, nunca has estado en la presencia de Dios, porque el que está en la presencia de Dios entiende qué pecador soy y qué santo eres tú. Qué alejado estoy de ti porque yo peco todos los días. Qué alejado y qué malo es mi corazón. Cuánta maldad hay aquí, cuánta santidad hay allá. Estoy muerto, como dijo Isaías, porque tú eres santo y yo soy pecador. Todos los días he pecado. Dijo Isaías, soy un hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Y mis ojos han visto al Señor de los ejércitos. No puedo vivir. No puedes vivir si tienes un encuentro con Dios, hermano. No puedes seguir si tienes un encuentro con Dios, porque eres un pecador como soy un pecador. No puedes desestimar. La iglesia no puede ser un lugar, mi hermano, en el que simplemente cantamos, abrimos la Biblia. Hermano, venimos hasta aquí donde está la presencia de un Dios santo. Dice Isaías, su gloria llena toda la tierra. No solo llena un lugar, llena toda la tierra. Si Dios te concede, hermano, la iluminación de ver quién es Él, tienes necesariamente que decirle perdón, Señor. Yo también soy pecador, también estoy alejado de ti, también entiendo que tú eres santo. A Isaías se le concedió, hermanos, una rara visión. Cuando el cristiano conoce a Cristo, empieza en su vida cristiana a crecer a través del tiempo, empieza a crecer su conciencia o tener una conciencia creciente de la santidad de Dios. Pero cuando también vas creciendo en entender la santidad de Dios, vas creciendo en
ser más consciente de tu naturaleza pecaminosa de manera progresiva, mi hermano. Ya tengo la imagen aquí, ahora sí, para que la vean los que no alcanzan a ver allá. La diagonal que va hacia arriba, a través que a lo largo del tiempo tú tienes una conciencia creciente de la santidad de Dios, pero al mismo tiempo tienes una conciencia creciente de la naturaleza pecaminosa que tú tienes. Isaías tuvo una rara visión y en ese encuentro con Dios vio en ese momento lo santo que era Dios y lo pecador que era él. Marcos dice, Jesús dijo, lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios. Mira cómo es el hombre. Mira lo que dijo Jesús. Ustedes son así, dice. De ustedes sale esto. Avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo, insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contamina al hombre, hermanos. Es lo que dice la palabra. Cuando Isaías dijo, ay de mí, perdido estoy, es porque había entendido su pecaminosidad. Si piensas que esto no tiene que ver contigo, mira lo que dice el Salmo 142. Salmo 14:2, perdón, dice, el Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Todos se han desviado, a una se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Y esto lo repite el apóstol Pablo en Romanos 3, Romanos 1. Esa es la condición del hombre. Y el Salmo 11:4 dice, el Señor está en su santo templo, el trono del Señor está en los cielos. Tus ojos te contemplan, hermano, hasta adentro, lo que piensas, lo que ocultas, lo que no le dices a otros. Los ojos de Dios contemplan, sus párpados examinan tus intenciones, tus sentimientos, aún las cosas que otros no entienden de ti. El Señor está en su santo templo, el trono del Señor está en los cielos, sus ojos te contemplan, hermano, sus párpados te examinan a los hijos de los hombres. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo, hermano y amigo. Cuando Isaías vio lo pecador que era y se vio examinado por la santidad de Dios, confrontado con la santidad de Dios, dijo, ay de mí porque soy muerto. Entonces dice Isaías, voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Lo que hizo Dios con Isaías es perdonarlo. Le dice, es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Este acto no es que Dios te purifique mediante carbones en los labios, ¿verdad? No es que el carbón haya purificado el corazón de Isaías. Es un simbolismo. Isaías fue perdonado, fue limpiado por un acto siglos después. Hermanos, cuando Isaías se dio cuenta de la distancia que había entre él y Dios, cuando creció su conciencia de la santidad de Dios y de la pecaminosidad de Isaías, no en ese momento, pero Dios salvó ese espacio entre la santidad de Dios y tu pecaminosidad, mi hermano, y la pecaminosidad del hombre. Ese abismo entre la santidad del Dios santo, 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 ante el cual no podemos estar en pie, porque Él es santo, y no va a haber hombre, no hay hombre que pueda verlo cara a cara y vivir, pero vino Él mismo, su Hijo, e hizo un puente, si me permiten llamarlo así, entre la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre. Ahí fue donde quedaron purificadas nuestras culpas, hermanos. Ahí fue donde fue limpiado nuestro pecado y el de Isaías. Jesucristo fue el sacrificio por Isaías, a cambio de la vida de Isaías. Él dijo, ay de mí, porque soy muerto, dijo Isaías. Pero el Señor lo perdonó, porque un día habría de llegar alguien que iba a morir en su lugar. Cristo.
el que iba a purificar por la fe a todo aquel que mira a Cristo. Fíjense lo que el mismo Isaías años más tarde dice acerca de ese hombre que vendría, acerca de ese siervo sufriente que daría la vida por Isaías, que mira a Dios en su trono y dice: soy muerto, soy pecador. Isaías registra en el capítulo 53 de su propio libro años más tarde: ciertamente Él, Jesús, llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, mas Él herido por nuestras transgresiones, dice Isaías. Vemos un hombre que entendió que había sido perdonado no por el carbón que le pusieron en la boca, fue perdonado por el sacrificio de Cristo. Fue perdonado porque a Cristo lo levantaron en una cruz. Dice el versículo 5: mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Isaías entendió: por las heridas de ese hombre que vendrá, Jesús, es que yo soy sanado. Dice el versículo 6 de Isaías 53: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Cuando Isaías gritó: ay de mí, dijo: yo soy un hombre lleno de iniquidad y pecado. Pero en el versículo 6 de Isaías 53 dice: ahora entiendo, sobre Él cayó la iniquidad de todos nosotros, de todos los que hemos creído en Él. Ahí cayó la iniquidad. Él lo entendió después. Él sabía que el carbón no fue lo que lo purificó, sino fue Cristo, hermano. Fue el sacrificio de Cristo. Ahí fue purificado. Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Cristo fue hecho maldición. ¿Entiendes, hermano? Lo que dice la Biblia, lo que dice Dios Padre de su propio Hijo, fue hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, y Cristo fue hecho maldito. ¿Te das cuenta cómo Dios mismo trató a su propio Hijo para perdonar nuestros pecados? Dice Romanos 5:8: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores como Isaías, como nosotros, aún así Cristo murió por nosotros, hermanos. Aún así, siendo pecadores, aunque seremos pecadores, Cristo murió por nosotros. No es que fuimos, ¿verdad? Porque algunos dicen: yo cuando no era cristiano fui bien pecador, y ahora resulta que eres perfecto y santo, ¿verdad, hermano? Seguiremos siendo pecadores hasta el final de nuestros días. Y lo único que puede mantenernos en nuestra relación con Dios es esa cruz, hermano. Lo único que puede salvar ese espacio, ese vacío, mejor dicho, esa distancia infinita entre nuestra pecaminosidad y la santidad de Dios, es la cruz. Escucha lo que dijo Jesús, Mateo 27:46. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabes qué estaba diciendo aquí Jesús? Era casi lo mismo que dijo Isaías: ay de mí, porque soy muerto, porque tú me has abandonado. Escucha lo que dijo Jesús por ti, hermano. Ay de mí, porque soy muerto, porque tú, Padre, me has abandonado. Escucha lo que dijo Jesús. Él en ese momento, cuando lo acabamos de leer, se estaba haciendo maldición por nosotros, estaba cargando nuestra maldición de nuestros pecados. Él grita lo que gritó Isaías. No exactamente lo mismo, pero grita, dice: ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué esa lejanía entre tú y yo, si yo soy tu hijo? Dice Jesús. ¿Te das cuenta lo que estaba sufriendo Cristo? La lejanía de su Padre. Él, siendo perfecto, estaba sufriendo y gritando como gritó Isaías. Cuando perdonó a Isaías en el templo, lo hizo porque Cristo sería quien cargaría la maldición de Isaías. Y gritaría a Cristo: Dios mío, Padre, ¿por qué me has desamparado? Por ti, hermano y hermana. Por todo aquel que ha creído en Cristo. El Padre estuvo dispuesto a desamparar en esa hora a su Hijo para que cargara lo que tú tenías que pagar. Para mostrarte a ti una gracia inmerecida, para derramarte misericordia nueva cada mañana, gracia tras gracia, perdón todos los días. ¿Por qué? Porque cuando entendiste la creciente, o mejor dicho, tu conciencia creció de la santidad de Dios y te diste cuenta que eres pecador, solo hay algo que te puede salvar: la cruz de Cristo. Y ahí nuestro glorioso Salvador, Señor Jesucristo, murió en la cruz, resucitó
murió, fue sepultado y resucitó por nosotros. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, hermanos, Cristo murió por nosotros. El Salvador de Isaías, el Salvador de todo aquel que pone su confianza en Él, hermano. El Salvador de todo aquel que tiene un encuentro real con Él y se da cuenta de que somos pecadores mientras que Él es santo. A lo largo de esta serie, hermanos, vamos a ver el Evangelio. El Evangelio significan las buenas noticias y, hermanos, si viste tu pecaminosidad, estas son las mejores noticias. Que Cristo haya dado su vida por ti, que haya resucitado y que ahora vive, extendiendo vida eterna a todo aquel que cree en Él. A lo largo de esta serie, hermanos, vamos a ver que va a crecer la conciencia va a crecer tu conciencia de la santidad de Dios y va a crecer tu conciencia de tu pecaminosidad, pero entonces también va a crecer tu necesidad de la cruz. Algunas veces hemos creído, hermanos, ya crecí en Cristo y empiezas a creer que ya eres más maduro. Empiezas a compararte con otros cristianos, ya los ves por aquí por encima del hombro porque ya estás arriba. ¿No te das cuenta que sin esta cruz hay una distancia infinita entre tú y Dios? Es que yo ya soy más maduro, ya conozco más de la palabra, ya he ido a varias misiones, y he trabajado y he hablado de la palabra de Dios, ya le he dado mi tiempo a los pobres, ya le he dado de comer a los que no tienen, he vivido con los indigentes para hablarles de la palabra de Dios. Sí, hermano, pero ¿no te das cuenta que para llegar a esta norma de la santidad de Dios se necesita perfección? Lo decíamos la semana pasada. ¿Quién nos ha enseñado como cristianos que la santidad de Dios ha sido de rebajada como para que de verdad la alcancemos nosotros? ¿Quién ha sido suficientemente obediente? Levante la mano como para decir, en un área, nada más en una, no me pongan varias, una para decir, yo he alcanzado en un área lo que Dios me ha requerido, que es la santidad de Dios. Nadie, hermanos. No hay uno solo, ni cristianos, por supuesto, ni va a haber. Nadie. Dime en qué área. No, yo ya crecí en qué. ¿En cuál? ¿En cuál alcanzaste la norma? ¿Quién? Nadie ha alcanzado en ninguna forma la norma de Dios, porque la norma de Dios es la santidad y la perfección. Así que, hermanos, estamos entre iguales. Todos estamos acá, todos somos pecadores. Nadie ha crecido a esta santidad y todos necesitamos a alguien. Por aquí estaba. Bueno, a alguien necesitamos. A Cristo, que es quien nos acerca a Dios. Nosotros no somos santos sin Cristo, pero ahora unidos a Él, hermanos, sí tenemos comunión con Dios porque Él nos ha santificado. Ahora sí somos justos, aunque no lo éramos porque Él nos ha justificado, nos ha declarado justos, nos ha vuelto justos o declarado justos, aceptables delante de Dios a pesar de ser pecadores. Pero cuando se te olvida la cruz, mi hermano, empiezas a estar lejos de Él. Él es lo que necesitamos, a nuestro Salvador. Nuestra obediencia es necesaria, pero nunca será completa. Así que necesitamos a Cristo. Nuestra obediencia como cristianos siempre será necesaria porque Dios nos demanda obediencia, pero nunca será completa, entiéndelo. Necesitamos siempre a Cristo. En todas las etapas de nuestra vida necesitamos el Evangelio, las buenas nuevas. Cuando dejes de verte a ti como pecador o como menos pecador, hermano, te está haciendo falta el entendimiento del Evangelio, porque sin Cristo estás perdido. Eres un pecador ante la santidad de un Dios absolutamente santo, hermano. Por último, Isaías escuchó una voz que decía Dios, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Se repite un patrón a lo largo de las Escrituras. El hombre entiende su pecado, mira a Cristo, Dios lo perdona y entonces es enviado. Entonces es dado un nuevo propósito. Me decía Manuel, ¿qué propósito tendré en esta vida? Yo no sé, pero Isaías sí tuvo uno. Le dijo Isaías a Dios, ¿quién irá por mí? Isaías le dijo, yo voy. ¿A dónde? A donde tú quieras. A donde quieras. He sido perdonado por la cruz. ¿A dónde me vas a enviar, Dios? A donde quieras. Si tú has sido perdonado, hermano, si eres un cristiano, este también es tu caso. Y le vas a decir, envíame a mí. A donde quieras, como tú quieras
en el momento que tú quieras, cuando tú gustes, en el tiempo que gustes. Platicaba justamente con mi hermano Edwin en la semana y platicábamos justamente de este tema. Es cuando Dios quiera, en el momento que Dios quiera, son los planes de Dios. En el momento que tú quieras, Isaías lo dijo, envíame a mí. ¿Cuándo? Cuando tú quieras, en las circunstancias que tú así lo decidas. Así que, hermano, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos haga crecer en nuestro entendimiento de la santidad de Dios y de nuestra pecaminosidad para que necesitemos de nuevo del Evangelio y que Dios nos envíe a donde Él quiera. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por que vemos que Isaías era muerto o experimentó el juicio tuyo por el simple hecho de verte. Te ruego que aquí veamos tu gloria, muéstranos también tu gloria como te lo pidió Moisés, pero también muéstranos tu salvación, muéstranos a Cristo, porque el hombre no puede ver cara a cara a Dios y vivir. Necesitamos un mediador, necesitamos a Cristo, Señor. Esta iglesia necesita a Cristo, Señor. Esta ciudad necesita a Cristo. Somos de labios inmundos, como dijo Isaías, y habitamos en medio de un pueblo de labios inmundos, como Isaías también dijo. Habitamos en una ciudad de pecadores, y nosotros somos pecadores. Y somos muertos ante tu presencia por tu santidad. Por eso necesitamos de tu bondad, Señor, y de tu misericordia. Por eso te agradecemos que Cristo haya gritado en la cruz que tú lo estabas desamparando, no porque nos alegre esta escena, de hecho nos entristece, pero te agradecemos que ahí está la salvación de nuestra alma. Te agradecemos que en su dolor, te agradecemos que en Él llevar la maldición, te agradecemos en que Él cargar el pecado, Él es nuestro triunfante Salvador, Señor. Te agradecemos. No nos permita, Señor, vivir una vida en la que menospreciemos tu santidad y dejemos de ver la norma absoluta de santidad como si pudiéramos alcanzarla. Enséñanos a mirar a Cristo, porque Él es el único que la alcanzó por nosotros, Señor. Enséñanos a mirarlo para que Él nos lleve y nos catapulte hacia una nueva obediencia, hacia un nuevo amor hacia ti, Señor. Evita, Señor, que lleguen momentos en los que ya no nos vemos tan pecadores como otros y podamos ensalzarnos por encima de los demás. Evítanos, porque somos los mismos pecadores de siempre. Tú eres un gran Salvador para nosotros pecadores. Y enséñanos a agradecerte cada día que unidos a ti es porque somos justos, que unidos a Cristo es porque tenemos la entrada, el acceso ante tu trono, Señor. Gracias porque hoy tenemos el acceso, pero es por Cristo. Gracias por esta palabra tuya, gracias por este tiempo, gracias en nombre de Jesús. Amén. Amén.